Valorizar los recursos naturales y la naturaleza es algo que se puede hacer de manera directa o indirecta. Si hablamos de manera directa, podemos mencionar la producción de alimentos, la producción de especies forestales de interés, mientras que la manera indirecta tiene que ver con el avistaje de fauna, la visita de sitios de interés natural, de interés por su nivel de preservación, entre otras cosas. En el programa de hoy dialogamos con el ingeniero Tineo acerca de una producción relativamente nueva que se está desarrollando en el Ceret, que tiene que ver con los hongos comestibles. Y conoceremos la historia de Juan Williamson, el primer naturalista de la provincia de La Pampa. Flavio Tineo es ingeniero agrónomo y trabaja en el Ministerio de la Producción de la provincia, precisamente en el Centro de Educación Regional Tecnológica, más conocido como Ceret. El Ceret es conocido por su actividad hortícola y su trayectoria hortícola, y hace algunos años por la planta de lácteos de Mamú. Pero sin dudas que algo que caracterizó y caracteriza hoy en día a esta institución es su constante innovación y búsqueda de nuevas versiones o nuevas variables, oportunidades socioeconómicas para desarrollar entre los productores. Y así fue como el ingeniero Tineo se acercó al mundo de los hongos comestibles, y desde el Ceret se está desarrollando el cultivo de gírgolas. En realidad el Ministerio de la Producción, ¿no?, de la provincia hizo un convenio con el CIEFAP de la provincia de Chubut. Ellos propusieron un proyecto regional para todas las provincias de la Patagonia, o sea que estamos trabajando desde Tierra del Fuego hasta La Pampa con el tema de hongos. Ellos allá trabajan mucho con los hongos silvestres, ¿sí?, aprovechamiento del hongo que crece naturalmente en los bosques andinos patagónicos, y también el hongo que ellos pueden producir a través de la madera, ¿no? Los hongos que se cultivan normalmente son hongos que aprovechan residuos lignocelulósicos, o sea, madera, básicamente, y acá en La Pampa, por ejemplo, podemos aprovechar todo lo que son residuos del campo, o sea, rastrojos de maíz, rastrojos de trigos, en general rastrojos de cereales, que es la comida que el hongo puede llegar a utilizar para desarrollarse, ¿no? Entonces, esos residuos nos vienen de 10 para la producción de los hongos, ¿no? Nosotros básicamente hemos probado con gírgolas, ¿sí?, porque es un hongo muy fácil de cultivar, ¿sí?, es mucho más fácil que el champiñón. El más conocido es el champiñón, ¿no es cierto? Pero bueno, el champiñón lleva un proceso de compostaje de ese sustrato que la gírgola no lo necesita. O sea, la gírgola vos le pones madera y la coloniza y se la come, digamos, a la madera directamente. No hace falta ningún proceso, entonces es un proceso fácil. Las etapas son unas 6 etapas. Primero se hace una preparación de este sustrato, ¿no? Hay que molerlo, hay que humedecerlo primero, ¿sí? Eso, la molienda se hace con una chipeadora, por ejemplo. Nosotros acá hemos usado chipeado el que hace la municipalidad, ¿sí?, cuando hacen las podas. Bueno, eso es un sustrato muy bueno para producir y para aprovechar en gírgolas, ¿no? Después de esa preparación del sustrato se hace un tratamiento térmico a ese material para eliminar por ahí insectos o otros hongos que han atacado a ese material. Entonces, con un tratamiento térmico a 72 grados durante 2 horas, nosotros nos aseguramos de eliminar todos esos microorganismos, y ya una vez que se enfría ese sustrato, ahí sí lo podemos sembrar. Ese sería el tercer paso, la siembra. Que esa siembra se hace con un inóculo que se compra en laboratorios, ¿sí? Los laboratorios siembran el hongo, el micelio del hongo lo siembran en semillas de trigo o de sorgo, y eso es lo que a vos te venden o que le venden al productor. Entonces vos comprás esa semilla sembrada con el hongo, y esa semilla sembrada con el hongo vos la sembrás en tu sustrato, ¿sí? Ese sería el tercer paso. Después el cuarto paso sería una incubación, o sea, llenamos bolsas de nylon con ese material, le agregamos la semilla del hongo para que lo colonice,
y durante la incubación, que es un proceso de 20 días, más o menos 25 días, se debe dar en oscuridad, se coloniza el hongo, la bolsa se coloniza con el hongo, y una vez que está colonizada ya se puede sacar, se hace la inducción. La inducción es sacarlo de esa oscuridad, o sea, empezar a darle luz, hacerle algún corte a la bolsa para que le dé oxígeno y empezar a regarlo, ¿sí? Rociarlo con un rociador en forma casera o si no con un equipo de riego que haga una especie de pulverización del ambiente. Una vez que lo inducís al hongo a producir con la luz, con la humedad y con la temperatura, esa bolsa va a empezar a emitir hongos, que es lo que nosotros consumimos, ¿sí? Lo que le llamamos hongo. En realidad el hongo es lo que está dentro de la bolsa. Lo que nosotros vemos y consumimos es el cuerpo fructífero del hongo, ¿sí? Que bueno, eso se pasa a una sala de producción y ahí tiene esas condiciones y ahí empieza a producir la bolsa. Esa producción va a ser en 3 oleadas, o sea, vamos a cosechar 3 veces cada bolsa. Una primera cosecha, después tenemos que esperar 10 días, vamos a cosechar de nuevo y a los 10 días vamos a cosechar de nuevo. Se va dejando descansar y ese sería más o menos el ciclo de la producción. Es muy rápido, todo este ciclo estamos hablando de 25 días, 25 o 30 días, o sea, 20 días para que colonice el hongo, la bolsa, y en 5 días más ya estamos cosechando, o sea, es muy rápido. También se hacen troncos porque estos hongos en la naturaleza en realidad crecen en troncos, ¿sí? En los troncos que se mueren, que se caen, las plantas que se caen, son colonizadas por distintos tipos de hongos y la ciérgola es uno de los hongos degradadores, digamos, que utiliza el tronco para desarrollarse. Nosotros podemos hacer esa siembra en troncos, cortando generalmente troncos de álamos o de sauce, tiene que ser madera blanda, que no sea resinosa, por ejemplo en la madera de pino no anda, ¿sí? Tiene que ser madera blanda, de álamo, madera blanca, de álamo o sauce. Y bueno, se cortan troncos de 50 centímetros, se le hace una tajada arriba con una motosierra, se siembra el hongo ahí, se lo sella con una cinta a donde hiciste el corte y sembraste, y bueno, y se pone dentro de una bolsa oscura para simular la incubación que nosotros hacemos en la sala con las bolsas. Entonces también pasa lo mismo, el tronco va a tardar un poquito más porque el material es un poco más compacto, ¿no? La madera sin tratar es más compacta que un chipeado, por ejemplo. Pero bueno, el hongo también va a colonizar todo ese tronco y finalmente cuando nosotros lo saquemos de la bolsa y lo pongamos a la luz y con las condiciones de humedad y temperatura, como en el mismo caso anterior, va a fructificar. Bueno, nosotros hemos probado con un chef, el primer año vino Belfiore y hizo unas comidas, hizo paté de hongos, hizo otras comidas para degustar acá. Era en el 2019 que todavía la gente podía asistir a las jornadas. Y bueno, después el resto de la producción ahora la estamos comercializando en la feria de los productores, en la 21. Adolfo Martínez es el que nos compra la producción y bueno, él la vende ahí en la feria y tiene muy buena aceptación. Es uno de los productores que quiere arrancar con la actividad, así que vamos a ver si en el transcurso de este año podemos arrancar con él a producir comercialmente. Pero bueno, un poco la idea es esa, empezar a hacer capacitaciones, difundir la actividad y bueno, empezar a buscar alternativas de comercialización porque es un alimento muy sano, muy rico en proteínas, en nutrientes. Yo creo que tiene que tener una muy buena aceptación. Por ejemplo, en la provincia de Neuquén, ya hace más de 12, 15 años que arrancaron, ya hay cooperativas de productores de gírgolas, hay centros de laboratorios que producen la semilla, o sea, y se vende muy bien, toda esa producción del valle se vende muy bien tanto en Neuquén como en Mendoza, tienen ya en el mercado, o sea, es cuestión de difundirlo, que la gente lo pruebe, empiece a conocerlo y bueno, ya que no son productos muy conocidos, ¿no? Hay una productora, Juliana Vilches, que está en Relicó, que bueno, fue la que primero empezó, me parece, en La Pampa y que es la que nos capacitó a nosotros acá en el Ceret, está también en el proyecto y creo que no hay más. Yo conocí a un productor en Trenquelauquen, como un lugar más cercano, pero no conozco otra producción en La Pampa. O sea que es una actividad que está por desarrollarse con todo el mercado libre para desarrollar, para comenzar a producir y vender. El ingeniero Tineo nos cuenta sobre una de las primeras productoras de hongos comestibles en la provincia que se encuentra en la localidad de Relicó, que es Juliana Vilches. Pero también en este programa le hemos comentado y le hemos mostrado los talleres que brinda Diego Domínguez, que está próximo a comenzar a comercializar un kit de autocultivos de hongos comestibles en
entre los cuales se encuentran las gírgolas, donde el usuario lo único que debe hacer es regar y en aproximadamente 15 días puede cosechar estas setas para consumo propio. Margarita Servio es la encargada del Departamento de Turismo de la Municipalidad General Pico, que tiene sus instalaciones en las inmediaciones del vivero pampeano que perteneció a Juan Williamson, el primer naturalista de la provincia de La Pampa. En ese lugar estamos trabajando en la creación de un centro de interpretación donde se cuente la historia del vivero, la historia de Juan, de su familia, y donde se visualice cómo todo lo que tenga que ver con la naturaleza modifica al hombre que lo rodea. Nosotros lo que decimos en turismo es que uno va, por ejemplo, a Misiones y todos sus artesanos van a estar tallando tucanes, van a estar usando mariposas, lo que fuere, y que cuando uno viene a La Pampa debería de encontrar eso. Y no solamente el caldeno, el cardenal amarillo, sino lo que identifica a cada uno de esos pampeanos. Así que nuestra idea es justamente eso, mostrarle a la comunidad cómo los influye y cómo los fue modificando. No estamos encontrando más que el catálogo número 3. Supuestamente sea el 3, el 1 y el 2 como mínimo deberían de estar. En ese catálogo número 3, como te decía yo, están, por ejemplo, especies para borduras, ¿sí? Especies arbóreas, especies frutales, o sea, en ese catálogo uno puede ver todas las especies que él ya tenía para la comercialización. A eso se suman varios relevamientos que fueron hechos apenas se cierra el vivero y después ahora en la actualidad. Pero no, en realidad una estimación de cuántas especies a ciencia cierta no lo tenemos. Sí hay especies bellísimas y rarísimas. Por ejemplo, hay una que es la secuoya. Para aquellos que no lo conocen, la secuoya es ese típico árbol de película donde el auto pasa por debajo, que se hace como un hueco en el medio y es tan grande que el auto pasa por debajo. Bueno, ese espécimen está en Pico. Después hay uno que se llama tejo, que antiguamente se decía que el que tuviera ese árbol tenía el poder político y más que nada podía participar de muchas guerras, porque con ese árbol se hacían los barcos y se dice que con ese árbol fue construido el arco de Robin Hood. O sea, era tan flexible pero duradero que podía hasta construir arcos. Entonces realmente tenía un poder más que importante el que tuviera bosques de tejo. Y ese tejo lo tenemos acá también. Pues hay especímenes como el ombú. Normalmente dice La Pampa tiene el ombú. No, en realidad La Pampa no tiene el ombú. Juan Williamson nació en Inglaterra y vino a la Argentina en el año 1913 ya como ingeniero agrónomo contratado por el Ministerio de Agricultura de la Nación para hacer una investigación relacionada al rendimiento del maíz. Fue así que en el año 1919 se instaló en la ciudad de General Pico y fundó y creó
el primer vivero pampeano que hoy en día tiene una superficie aproximada de 5 hectáreas y es considerada una de los lugares más importantes en lo que refiere a todo el estudio científico que se realizó allí. Es por eso que desde Turismo, desde la Municipalidad de General Pico, se busca volcar todos estos saberes en la comunidad para que puedan valorizar y conocer quién fue Juan Williamson. Lo bueno de Juan es que él escribía mucho, así que no hay nada que uno suponga. Él ha escrito libros, libros que tienen que ver hasta con el cultivo en la huerta. Hay un libro que es Huerta Pampeana. Él incluso tenía un catálogo donde te decía qué es lo que tenía para la venta. Y cuando uno ve que en el año 35 él ya había adaptado más de 60 especies para la provincia, es una locura. Hay una parte donde él dice que hay frutales para la venta y te dice que había traído nísperos de Italia, de Japón, y siempre te decía con injertos. O sea, él lo que había, y uno cuando recorre el vivero, que quizás es algo que es hermoso de ver en Juan, es que él no se daba por vencido. O sea, si él decía, este árbol, ¿sí?, tiene un muy buen tronco, ¿sí?, tiene una muy buena copa, pero en el arenal, o sea, esto era un médano, sus raíces no alcanzan a tomar suficiente agua. Entonces vamos a ver un montón de injertos de raíz, o sea, él cambiaba la raíz. Y cuando él escribía, hay una parte que él dice, la observación por la naturaleza me ha dado la paz. Porque a él le preguntan si tenía miedo de morirse. Y él dice que no, que él continuamente estaba observando la naturaleza y que esa observación le había dado la paz. Y le preguntaban, bueno, ¿qué quería que pasara cuando muriera? Y él decía que quería que lo entierren cerca de uno de sus árboles para que el calcio de sus huesos sea absorbido por ese árbol. Incluso hay registro, está documentado que cuando la pampa, imagínate que la pampa sufrió mucho por el bicho canasto, hubo campañas gigantescas para el bicho canasto, él no tenía bicho canasto, porque había visto que el camoatí lo que hacía era correr ese bicho canasto, así que en toda su zona no había bicho canasto. Después él tenía unos grandes, como si fueran gallineros, pero sin base. Entonces lo que hacía era tener gansos o gallinas que iban controlando naturalmente las malezas, los insectos, lo que fuere. O sea que él era un continuo observador y eso se ve en toda su obra y él lo deja documentado. Y después, cuando uno se pregunta qué pasaba que alguien con tantos conocimientos compra un médano. Porque si vos lo ves, esto es un medanal. Al día de hoy nosotros dejamos de regar y es un médano. Entonces él lo que dice es que si él podía vencer el médano, cualquiera podía vencer el médano. Y que a él le tocaba ser pionero, le tocaba ser descubridor. Y que a veces con grandes costos, pero él podía ayudar a esa comunidad. Siempre había un bien común, o sea, siempre estaba esa búsqueda del bien común. Yo creo que el mayor logro de Williamson fue formar suelo. Imagínate que esto era un arenal. Si él no hubiera formado ese suelo, no podría tener todas las especies que tiene. Y creo que ese es su mayor logro. Y después lo que hacía, imagínense en lo que les voy a contar en esas épocas, ¿sí? No es como hoy que si yo quiero traer una semilla de Japón, le digo, che, Juancito, mandame en avión la semilla con un mensajito de WhatsApp. En ese entonces era una nota, venía por barco, por burro, a caballo, por tren y llegaba hasta General Pico, y así él tenía ensayos para ver qué era lo que se podía reproducir acá y luego aquellos que servían comercializarlo. Así que hay todo un trabajo muy pero muy rico que uno en el caminar por este vivero lo va sintiendo, lo va viendo, lo va admirando. Realmente es admirable si uno se imagina hoy, que es difícil, lo que debe haber sido en aquellos tiempos. Pero bueno, él siempre resaltaba eso, la observación, la contemplación y el aprendizaje de la naturaleza. Es
esa observación y valorización de la naturaleza que hizo Juan Williamson hizo eco en gran cantidad de pampeanos. Tal es así que hoy en día existe un grupo de avistajes de aves en la ciudad de General Pico, de la cual Margarita nos cuenta a continuación. Fundamentalmente nosotros comenzamos con las aves. Justamente el año pasado cumplimos 10 años con el grupo de avistadores de aves de la ciudad, 10 años ininterrumpidos. Ahora estamos trabajando en un libro de reconocimiento de aves, de las aves que nos rodean, y llevamos más de 200 aves registradas, a los cuales tenemos mucho que agradecerle a Juan. Juan Williamson fue uno de los primeros naturalistas que tuvo General Pico, y lo que hacía él junto a su familia, especialmente algunos de sus hijos, era capturar las aves y enviar las pieles a los museos. Aves, serpientes, mamíferos, arañas, y después tenía una devolución sobre qué especies era. Hay incluso en el Museo de La Pampa pieles de cardenales, cardenal amarillo nidificando en el vivero. O sea, hay registros que hoy nos parecen muy locos, rayando lo imposible, pero que cuando uno empieza a ver qué pasaba en el pasado, realmente había bosques que hoy se han perdido por el avance de la agricultura o la ganadería, que permitían esa conexión de esas aves que hoy nos parecen tan lejanas como puede ser un cardenal amarillo. Así que él nos muestra un General Pico muy distinto, con una vegetación muy distinta, con aves incluso que hoy un piquense no las conoce, como no reconoce que esas aves sean su ambiente natural. Nosotros siempre participamos, este año otra vez salimos segundo a nivel nacional en la gran biobúsqueda de biodiversidad, donde hemos registrado una gran cantidad de aves y una gran cantidad también de insectos. Y te sorprendes de que si no los estás buscando, pasás por el lado y no te diste cuenta que estás rodeado de esas bellezas. Así que esas son oportunidades que nos da para mirar a un General Pico de una manera distinta. Para que se den una idea, el primer lugar lo tuvo Buenos Aires con más de 150 avistadores, y el segundo lugar, pero muy cerquita, fue de General Pico con menos de 15. Así que realmente es una labor importante lo que hacen. Es para gente común como nosotros, que no tengan conocimientos previos, sino ganas de observar, de conocer y de descubrir lo que nos rodea. Tenemos registros, más de 2000 registros superamos en ese gran día. Así que es el segundo año que salimos segundo, esperamos el próximo salir primeros. Para cualquier información referida al grupo de avistajes que hacía referencia a Margarita, pueden consultarlo en la página del municipio local, o bien quienes estén en General Pico pueden concurrir al Departamento de Turismo, que se encuentra ubicado en la calle 10, esquina 1. Este grupo de avistadores tuvo gran actividad, pero como consecuencia del contexto de pandemia, se vio mermada su actividad y producción, aunque hoy en día están retomando sus actividades. Desde la aldea queremos invitarlos a que contemplen, preserven y visiten la naturaleza pampeana que nos rodea. Recuerden que pueden consultar este material en nuestras redes sociales. Nos vemos la semana que viene.